Buenos días, Javier Rosales, antiguo miembro de la Universidad de Granada, con mucho orgullo, lo llevo en el alma. Para mí fue una gran experiencia. Y bueno, actualmente yo soy empresario y presido una empresa que se llama Grupo Albic, y es una empresa que es de Andalucía, pero con fuerte presencia internacional, en la cual estamos en más de 40 países, 1.200 personas, o sea, es una buena empresa. Y aparte soy emprendedor, ¿no? Me dedico a estoy en varios consejos de administración de compañías a nivel nacional e internacional y fomento mucho el emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi actividad principal en estos momentos. Yo empecé la carrera en el año 83 en Granada, empecé Derecho y es muy curioso porque yo quería estudiar filosofía, me gustaban mucho las humanidades, ¿no? Pero claro, en aquella época llegaba a casa y decía de estudiar filosofía y no era demasiado, digamos, políticamente correcto. Había que ser un médico, abogado, arquitecto. En aquella época, gracias a Dios, todo ha cambiado. Y dije, bueno, pues lo más cercano a la filosofía y que no genere un problema, derecho. Nunca tuve la visión de ejercer, nunca me formé en derecho porque considero que era una buena formación humanística y lo sigo considerando. Y es cierto que luego pues hice un máster en Instituto de Empresa, de Gestión Empresarial. He hecho algún otro estudio que me ha ayudado a desarrollar mi carrera en el mundo empresarial, ¿no? Pero la base jurídica considero que siempre ha sido muy buena, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, pues empecé en la empresa. Yo soy de una empresa familiar, con lo cual tampoco es que tuviera mucho mérito, ¿eh? Eh, pero bueno, la empresa familiar se convirtió en una multinacional y al final, pues bueno, la vida, pues he participado, como he dicho antes, en varias empresas. Me he seguido formando. Mira, últimamente he acabado un máster, un Global Leadership Program en San Telmo, con lo cual, a pesar de tener casi 60 años que cumplo, me sigo formando, lo cual recomiendo, ¿eh? Porque hay que estar siempre formándose. Y bueno, esa ha sido un poco mi trayectoria. Bueno, en estos momentos, la verdad que os tengo que decir a todos, ya la última, digamos la última, ¿no? La última ya entrando en la madurez, ¿no? A partir de los 60, pues empieza uno a complementar, ¿no? Lo que es la experiencia con la ilusión, ¿no? Entonces yo tengo muchísima ilusión y considero que potenciar actividades empresariales basadas no solo en la pasión, ¿no? Que uno tiene cuando es joven, sino en la experiencia, si se puede combinar, son factores muy potentes, ¿no? Entonces estoy ahora mismo colaborando mucho con empresas familiares, estoy colaborando mucho con la Escuela de Negocios San Telmo en Sevilla, que es una maravillosa escuela de negocios que tenemos en Andalucía. Y a partir de ahí, pues estoy colaborando en varias fundaciones, estoy intentando generar, digamos, generar ilusión en la gente que me rodea y sobre todo fomentar el emprendimiento. O sea, una de las cosas que más me tiene en vilo es cómo fomentar el emprendimiento en la gente joven. Entonces a eso me dedico. Yo cuando aparezco en Granada en el año 88, que venía de un pueblito de Alcaudete, de 12.000 habitantes, pues claro, llego allí, anécdotas puedo contar miles, ¿no? Porque tú llegas allí, te dejan tus padres con 18 añitos y de pronto, vamos, una ciudad como Granada maravillosa, con un ambientazo brutal, pues bueno, se te abre el mundo, ¿eh? Se te abre el mundo. Yo tuve la gran suerte que considero una gran suerte que mis padres pues, me pudieron pagar un colegio mayor. Estuve en el Bartolomé de Santiago. Y bueno, anécdota, lo primero las novatadas. En aquel momento en los colegios mayores eran, bueno, hoy estaríamos todos en la cárcel, o sea, en la España del siglo XXI y con la sensibilidad que hay frente a determinadas circunstancias, pues bueno, tú te acuerdas de las novatadas, bueno, te hacías perrerías. Entonces, bueno, esa fue la primera nota, ¿no? El shock de un chico de pueblo, pues aparecer en una gran capital, una maravillosa y en un colegio mayor, ¿no? La vida universitaria, la verdad que es muy buena.
Es cierto que otro aspecto que me impactó mucho es cuando yo empecé la facultad de Derecho, me meto en clase, eran unos 400, ¿no? Entonces, claro, eh, yo venía de una clase de 20, llegas ahí 400 y donde, bueno, pues tenías que volverte adulto de repente, ¿no? Porque ahí nadie miraba si ibas a clase, si no ibas a clase, o sea que realmente fue un shock, ¿no? Y el primer curso, pues no, lo recuerdo con muchísimo cariño, pero a la vez fue un proceso de adaptación. Luego ya, por supuesto, se adaptó, ¿no? Y luego, bueno, una época maravillosa, ¿no? Donde compatibilicé, pues, amistades que aún mantengo. Mis mejores amistades, yo siempre, incluso a mis hijos lo digo, y las mejores amistades siempre se hacen en esta época, porque cuando uno no solo da su amistad, sino que entrega su alma, y, cuando tenemos 20 y pocos años, pues realmente compartimos el alma con nuestras amistades, ¿no? Y tengo la suerte de mantenerlas, grandes amigos, de hecho, vamos, ahora empezamos ya la boda de los hijos, ¿eh? Y luego, bueno, conocí a mi actual mujer, que se llama Beatriz, estudiaba enfermería, era de Algeciras, con lo cual, si no hubiéramos coincidido en Granada, yo no hubiera conocido nunca a mi mujer, ¿eh? Como es lógico natural, ¿no? O sea que el futuro realmente y el resto de mi vida ha estado condicionado por la experiencia de mi paso por Granada, por la Universidad de Derecho y la vida que ahí desarrollé, ¿no? Son 5 años, pues, donde todo cambia y donde realmente han condicionado mi futuro, sin duda. O sea que de esto podíamos escribir casi un libro. Yo, el consejo que le doy a los estudiantes, y con la experiencia que tengo, es que sean revolucionarios, que la historia no está escrita, que el paso por la universidad es solo un paso que no puede ser el último, que hoy día tenéis la gran suerte de que hay miles, o sea, como he dicho anteriormente, antes eran 5, 6, 7 carreras y luego estaba lo que llamábamos las Marías, ¿no? Bueno, que se estudiaba pues y que realmente no tenían un futuro profesional. Entonces, yo creo que hoy día la universidad, y voy a intentar ser políticamente correcto, es menos importante de lo que era antes incluso, ¿no? O sea, lo más importante es que no sea un fin para vosotros la universidad, sino que sea un medio para desarrollar vuestras ambiciones. Y que, oye, si os gusta lo que hacéis, perfecto, y si os habéis equivocado, no pasa absolutamente nada. Hay mil posibilidades, hay mil formas derivadas de complementar vuestras habilidades, porque al final, en el siglo XXI, más que las carreras, son las habilidades personales, ¿no? Lo que se valora, ¿no? Y lo que hace que tengáis un futuro que con pasión y que os guste. O sea, no perdáis el tiempo. Tener pasión, no temáis a equivocaros y ser revolucionarios, que el mundo depende de vosotros. La verdad que ha sido una gran sorpresa para mí esta actividad de los antiguos alumnos y os doy una enhorabuena, que de repente aparezca un mail en mi vida que me vuelva a hacer soñar con un sitio maravilloso como la Universidad de Granada. O sea, que os agradezco haberme dado esta oportunidad y haberme hecho volver a esa época maravillosa, aunque ha sido por un instante. Muchas gracias.